Para terminar la teoría y dedicarnos a realizar algunos ejercicios, vamos a retomar las funciones y hablar sobre el paso por referencia. Es cuando se envía la dirección en memoria de una variable a una función, por medio de sus parámetros. Se debe tener cuidado ya que si se modifica el valor de la variable, el cambio se ve reflejado en el contexto desde donde fue llamada la función. Antes de continuar es importante entender qué significa el valor null. Cuando se declara un tipo de datos que puede ser una referencia, es posible asignarle un valor que representa nada, nulo o vacío. Y con este valor es posible empezar a usar la variable en operaciones. Al declarar una variable de tipo string builder, se puede asignar el valor nulo. Lo que indica en la memoria es que ese valor, la variable str, hace referencia a una posición en memoria que está vacía. Recuerde que el valor null es temporal. Para realizar otras operaciones es necesario inicializar la variable, para evitar una excepción de null pointer exception. Y recordemos que es null pointer exception. Se presenta cuando se intenta acceder a una función de un tipo de dato referencia, cuyo valor es null. Para que no se produzca la excepción, se debe garantizar que la variable ha sido inicializada. Recuerde que en la mayoría de los casos esto se hace por medio de la palabra reservada new y o el operador de asignación igual. New para el tipo de string builder, el cual se arranca con un valor de nulo, o el string, que utiliza el operador de asignación para declarar y asignar un valor. Los arrays son un tipo de dato que puede ser una combinación de dos tipos de datos diferentes. Los datos primitivos para cada una de las componentes y el contenedor en sí es de tipo referencia. Es posible asignar un valor de null a su variable. Y una vez creado el array, usando new, cada posición del arreglo toma un valor por defecto que depende del tipo de dato. En este caso, si arrancamos declarando un array de tipo float, el array inicialmente no ha sido inicializado, no tiene ningún valor, pero en el momento de utilizar new se crea el array con, en este caso, la longitud de 3 posiciones y cada una con el valor por defecto de un número que es el 0. También hay una forma de manipular el contenido inicial y es yendo a cada una de las componentes, como veíamos cuando hablábamos de los arreglos. Lo importante acá es ese valor de 0 de las variables. También hay una array de referencias y para crear un array de referencias se usa el operador new para inicializar el array y luego se usa nuevamente para inicializar cada componente del array. Un array de tipo string builder requiere new para crear el array y cada una de sus componentes se asigna un dato del mismo tipo. Recordemos cómo es el paso de referencia en este diagrama. Si estamos en la función main y creamos un array y enviamos esto a la función cambiar valor, el array se envía por referencia y es posible cambiar cada uno de sus valores internos, y este cambio se va a ver reflejado en el contexto A, que es donde se llama la función. Es posible tener una función void que retorne un valor. Si en la firma de una función se define el valor de retorno void, quiere decir que no se usa la palabra reservada return y por tanto no se retorna un dato al exterior de la función. Sin embargo, hay una forma de retornar un valor de manera implícita en el parámetro de la función. No se considera una buena práctica, pero es algo que se debe saber. Hay algunas referencias que se pasan como una copia del valor, por tanto es mejor usar el tipo de retorno explícito para cambiar una variable por fuera del contexto de la función. Declarar explícitamente el retorno de una función es buena práctica, pues es más sencillo realizar debug en caso de que la función presente un error. Si el retorno es implícito, puede ser más complicado realizar pruebas, sobre todo
si es una persona diferente a la que desarrolla la funcionalidad. Recuerde además que el propósito de una función es hacer bien solo una cosa, es decir, ser especializada. Acá tenemos un ejemplo donde hay un retorno implícito con el valor que se le pasa a la función retornar valor. Es de tipo void, pero recibe un array de tipo chart, modifica el valor y luego se imprime el valor. Es muy importante que cuando trabajemos con arrays solamente modifiquemos de esta forma los, los valores de cada componente. Si utilizamos acá el operador new, no va a tener ningún resultado sobre este array que ha sido creado por fuera de este contexto. La función retornar valor, por usar un dato que se puede pasar por referencia, puede afectar el contenido de una función externa, como se puede observar en el ejemplo anterior. Hay un tema importante que tiene que ver con la gestión de la memoria. Afortunadamente en Java la gestión de la memoria la realiza algo conocido como el Garbage Collector o GC, y se encarga de liberar espacios de memoria que no se usan. Si creamos un array de datos booleanos y lo asignamos al valor nulo, esta es una señal de que se le da al Garbage Collector para que disponga del espacio de memoria que ocupaban estos datos. Al asignar una referencia al valor nulo, hace que el contenido que hacía referencia a la variable sea reciclado por el Garbage Collector. Que recuerden que la memoria se está todo el tiempo sobreescribiendo, pero hay zonas protegidas que el Garbage Collector es capaz de liberar. O también, si se vuelve a asignar una variable utilizando el operador new y se reasigna sus valores, también el Garbage Collector debe de disponer de la memoria que ya no se va a usar. Hay unos errores frecuentes, por ejemplo el error en tiempo de compilación al tratar de realizar operaciones con variables inicializadas en null. Estos errores no son detectables en tiempo de compilación. No usar estructuras try catch finally para controlar errores en tiempo de ejecución. Utilizar el mismo retorno implícito para más de una variable, ya que si se excede en esta práctica puede perder el control del programa. Usar valores primitivos para realizar una operación por referencia. El programa compila pero el resultado no es el esperado. Y la mayoría de variables tipo referencia se pasan por copia. Les voy a dejar unos ejercicios los cuales puedo resolver dudas en los comentarios de este video. Realice una función que lea cada una de las componentes de un array de números enteros que se pasan por referencia. Cree referencias del tipo string builder a partir de una variable vacía que le llega como referencia. ¿Qué pasa si se imprime el valor antes y después de esta operación? Recibe un string builder y borre las vocales. Retorne una referencia a un array de n números enteros aleatorios teniendo en cuenta un parámetro que llega como copia. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a validar qué pasa con las referencias string builder, por ejemplo. Si arranca en nulo, y vamos a tratar de modificar el valor del string builder si este valor se pasara por referencia. Al imprimir el resultado debería mostrar un nuevo valor. Vamos a crear acá una función imprimir, que recibe un string builder
y se encarga de imprimir el valor. Se imprime el valor antes, se llama la función cambiar valor y se imprime nuevamente valor. Vamos a ver qué sucede. Se ejecuta el programa y aquí comprobamos que el valor no ha cambiado. Vamos a hacer algo similar pero con un array que creamos desde el main. Cambiar array, lo vamos a llamar, pasamos el array, cambiar array, es un array entero. Simplemente vamos a cambiar la coordenada 0, 4, coordenada 1, 5, coordenada 2, 6. Vamos a imprimir el array antes de cambiar. Utilizando una caja negra que hemos explicado en capítulos anteriores. Vamos a imprimir el antes y el después. Vamos a compilar. Y al ejecutar vemos que el resultado cambia porque fue pasado por referencia.